Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta segunda jornada de un seminario que a mí me resulta fundamental a la hora de, bueno, TRESMET, comunicar el Mediterráneo. Me resulta fundamental porque ahora mismo yo creo que lo que hace muchísima falta es comunicación entre las dos orillas, entendimiento entre las dos orillas y, sobre todo, además, yo me atrevería a decir conocimiento. Yo, como humilde periodista y director de la revista Atalayar entre dos orillas, que llevamos 3 años intentando ser el puente entre las dos culturas, entre las tres culturas, mejor dicho, y entre las dos orillas, creo que el reto que tenemos es superar muchos clichés, muchos estereotipos que hay encima de la mesa, sobre todo por cuestiones históricas, y es un reto ahora mismo para los países del Mediterráneo evitar lo que algunos grupos pequeños que practican el terrorismo y la violencia quieren hacer, que es enfrentar. En lugar de conciliar y de que se entiendan las tres culturas, lo que quieren hacer es enfrentarlas. Sobre todo, además, el problema es que hay casos de islamofobia que se están produciendo en algunos países de Europa. Afortunadamente, en España esos casos son muy aislados y creo que tenemos que estar muy pendientes de trabajar para concienciar, para informar y, sobre todo, para que todos los ciudadanos tengan la mejor información posible para que puedan formarse una opinión adecuada con argumentos y que, insisto, evite el enfrentamiento y promueva lo que es una relación fructífera desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y, bueno, y lo que se está dando cada día más desde el punto de vista cultural, económico y comercial. Para hablar de fracturas del Mediterráneo, radicalismos y miedos, me acompañan en la mesa dos personalidades realmente espectaculares a la hora de poder explicar muchos de los aspectos que vamos a poner encima de la mesa. Por un lado está Bishara Kader, profesor de Ciencia Política y director del Centro de Estudios y de Investigaciones sobre el Mundo Árabe Contemporáneo de la Universidad de Lovaina, fundador del Centro de Estudios de Investigaciones sobre el Mundo Árabe Contemporáneo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales, profesor emérito desde 2010. Otras actividades, miembro del grupo de expertos en Atlas de la PES, de la política de la Comisión Europea desde el 98 al 2000, miembro del Grupo Asesor para el Diálogo Cultural Euromediterráneo y miembro del Consejo Científico del IEMET en Barcelona. Y, con permiso, profesor, ¿qué les voy a contar que no haga el profesor con una serie de libros que son la mejor guía, la mejor explicación para lo que hablaba yo antes, el conocimiento mutuo? El mundo árabe explicado a Europa, Europa por el Mediterráneo, Europa y el mundo árabe, que es el último que ha publicado. Creo que la producción editorial y el trabajo del profesor es magnífico, y qué mejor que enseñarles los libros para que ustedes lo vean. Y está también con nosotros Zouheir Louassini. Bien, todo bien. Louassini, periodista y escritor marroquí, actualmente trabaja en Italia para la RAI News desde el 2001. Colabora también con el Observatorio Romano, editorialista en varios periódicos árabes e italianos, doctor en literatura por la Universidad de Granada y profesor de árabe en la Universidad Roma III. Ha colaborado con numerosos periódicos árabes, italianos y españoles. Es autor, entre otros, de La identidad del teatro marroquí y de Matar al árabe, imagen del árabe en los medios de comunicación occidentales. Bueno, pues yo creo que presentados ya los dos invitados y yo, como periodista, director, como les decía antes, de una revista que intenta acercar a las dos orillas, creo que podemos analizar desde el punto de vista, además, autocrítico, como les decía antes,
la necesidad que tenemos en una sociedad como la española, en una sociedad como la europea, de propiciar una convivencia entre culturas desde el conocimiento con argumentos sólidos, rigurosos y reales, no con interpretaciones que lo que buscan es un aprovechamiento habitualmente personal, particular, de poder y de control de situación. Entonces, la primera pregunta que les quería plantear es cómo han reaccionado los medios ante los cambios de paradigma político de los últimos años. Yo creo que eso es algo que, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos años, podemos plantearnos de cómo consideran cuál es el papel de los medios de comunicación ante la situación que se está viviendo ahora mismo. Profesor, usted que además que es un amplio conocedor del Mediterráneo. Queridos amigos, a modo de introducción, todo mi trabajo científico desde 40 años ha sido comunicar. Comunicar con mis libros, con mis conferencias, para acabar con la proliferación exagerada de tópicos, de lugares comunes, de estereotipos. Años después de tantas décadas de comunicación mediática, para muchos europeos queda el mundo árabe, el mundo mediterráneo, un misterio, un enigma. Después de 60 años, por ejemplo, del conflicto árabe-israelí, hay gente durante mis conferencias que me dicen, señor Kader, ¿puede explicarnos el tema palestino? Entonces, en 60 años, los medios de comunicación no han ofrecido a la gente común unas explicaciones claras de un problema tan clave como el problema palestino. Esto vale también para el Mediterráneo. Y analizando la cobertura mediática de los acontecimientos recientes, por ejemplo, estoy sorprendido y de verdad frustrado de constatar que muchas veces se recurre a la clave religiosa para explicar asuntos que son de otro orden, de orden demográfico, histórico, geográfico, geopolítico, geoestratégico. Por ejemplo, ¿por qué la violencia sería consubstancial a la religión musulmana? Cuando se trata de explicar la violencia en otros horizontes, en América Latina, en Asia, en África, se recurre a las ciencias humanas, a la historia, a la geografía, a la demografía, a la economía, mientras cuando se explica los asuntos árabes y mediterráneos, se recurre a una clave que es la clave religiosa, como si la religión puede explicar todo. ¿Por qué, por ejemplo, considerar el mundo árabe, el mundo musulmán como un bloque monolítico? Se habla de los árabes, de los musulmanes, olvidando que hay historias, itinerarios, culturas, sociologías, antropologías diferentes. El musulmán de Indonesia no es el musulmán de Turquía, no es el musulmán de Arabia Saudí, no es el musulmán, al menos el modo de vivir su Islam es diferente. ¿Por qué, por ejemplo, hacen los medios de comunicación la vista gorda sobre los varios itinerarios, las varias historias de los países musulmanes? ¿Por qué se recurre al binomio Oriente-Occidente? Europa-musulmanes, como si fuese Europa un bloque monolítico. Un danés no es un español. En muchas cosas el español es más cercano de los otros mediterráneos que un danés. ¿Por qué se estigmatizan los musulmanes, como lo he visto en varios diarios españoles, a causa, culpándoles de los atentados terroristas de unos jóvenes de origen musulmana, pero europeos de nacionalidad, escolarizados en escuelas públicas? ¿Por qué se estigmatizan los musulmanes? Veo no solamente esta estigmatización en la extrema derecha, sino en círculos más ordinarios, en los medios de comunicación. ¿Por qué se disculpa a Occidente de
de lo que está ocurriendo en los países árabes. Un artículo de ABC el otro día decía, no es culpa nuestra. Sí, Occidente ha cometido errores garrafales de los que tienen que arrepentirse. Claramente la responsabilidad queda con los propios países árabes, con la versión radical del Islam que se está difundiendo con medios financieros importantes. Pero Occidente también ha cometido errores, no solamente con la creación del Estado de Israel en el corazón del mundo árabe. Hoy día en el país hay un artículo sobre 50 años de ocupación israelí, el 5 de junio de 1967, y siguen los israelíes ocupando los territorios palestinos, y después se habla en los medios de comunicación de la violencia palestina, no se habla lo suficiente de la violencia de la ocupación. ¿Por qué Oriana Fallaci, esta italiana, dice en un libro, gli arabi fanno figliano come conigli, hacen hijos como conejos? No conoce la demografía árabe. No saben que el índice de fecundidad en el mundo árabe ha bajado de 7 hijos por familia a menos de 2,5 por familia hoy día en Marruecos, en Túnez, en muchos países árabes. ¿Por qué Thilo Sarrazin, el tedesco, escribe un libro que se ha vendido en millones de copias, en el cual dice Deutschland schafft sich ab? Es decir, que Alemania se está desmoronando a causa de los musulmanes turcos y kurdos que viven en Alemania. Entonces, no entiendo esta cultura tautológica, esta pereza intelectual que recurre a unos tópicos simples, pero que en vez de informar, no ayudan a la gente de común de tener acceso a una información. Entonces, los 30 libros que he publicado últimamente, de los cuales 11 en español, he querido justamente acabar con estos tópicos y ofrecer una información documentada, fundada sobre las ciencias sociales, donde la clave religiosa no es la clave única de explicación de acontecimientos complejos que se desarrollan en el espacio mediterráneo. ¿Tu experiencia en Italia? No, en estos días lo que me estoy dando cuenta que todos estamos hablando de lo que nos gustaría que sean las cosas. O sea, es verdad que nosotros, pocos pero buenos, como digo en italiano, pochi ma buoni, estamos intentando de hablar y de entender por qué los medios de información occidentales europeos dan esta imagen sobre el Islam y los musulmanes. Bien, el hecho pero que ahora mismo, en este momento, en Europa, el Islam es sinónimo de terrorismo. Este es un hecho. Nos guste, no nos guste, no tiene ninguna importancia. El hecho que nosotros, he oído con mucho interés el profesor Bishara Hader, que me encanta cuando habla, pero si tú trabajas en una televisión, ¿podrías decirme cuánto tiempo puede tener? He hablado por un cuarto de hora, por ejemplo, para explicar lo que ha explicado, que nosotros entendemos entre nosotros, pero el gran público, en una televisión normal, cuando iniciará a hablar, la gente ya tiene uno detrás que está iniciando a hacer así. O sea, rápido, hay que terminar. Por lo cual, en un programa televisivo, más de un minuto y medio para hablar de estos argumentos, pues tú no tienes. Y aquí en España hay ya, gracias a Dios, esta cultura de la tertulia. Por ejemplo, la televisión italiana no. Si hago una entrevista de más de 5 minutos, me matan. Entonces, este es el problema. ¿Cómo podemos explicar al público, pero entendiendo la máquina de información? Esto es lo que no estamos haciendo aquí. O sea, el profesor puede hablar de sus 45 minutos de lección, el técnico de algo, pero cuando trabajas en los medios de información te das cuenta que muchas veces el problema es un problema técnico. Uno.
Dos, quien trabaja en los medios de información sabe que confirmar o afirmar los estereotipos es más fácil que cambiarlos. Y entonces, pues, voy a explicar yo al público italiano, miren, que no todos los árabes son terroristas, cansa. ¿Qué hago? Pues digo al público lo que tiene que oír y así lo voy a tener delante del vídeo y así yo tengo un audience que me permite de continuar a hacer mi programa. O sea, estas cosas ya son analizadas, razonadas y por esto el problema real ahora en el Mediterráneo es otro. La brecha que hay entre la sponda norte y aquella del sur está creciendo. ¿Por qué? Porque la narración es diferente. O sea, el mismo hecho lo contamos nosotros en Occidente de un modo, en el mundo árabe islámico de otro modo. Doy un ejemplo rápido y así dejo haciendo por tiempos televisivos. Los atentados de Charlie Hebdo, mientras que nosotros en Italia, en Francia, en España, lo estamos contando como un atentado, que lo ves, es un atentado, gente que muere, pues en el mundo árabe muchos estaban trabajando su Facebook, su Twitter y también alguna televisión como Al Jazeera, que hablaban de un complot, que lo que han hecho probablemente son los servicios franceses detrás. O sea, el mismo hecho lo hemos contado nosotros de un modo y lo estaban contando los medios de información árabes de otro modo totalmente diferente. Otro ejemplo y cierro. Mientras que muchos medios de información, y con todo el perdón con el profesor Bishara Hader, se habla de terroristas, mártires, kamikazes. Al Jazeera, por ejemplo, habla de shahid, mártir. También en el lenguaje, es un lenguaje diferente. Y creo, y por esto yo soy muy contento del título que se ha hecho por este encuentro, comunicar el Mediterráneo, tenemos que iniciar ya a utilizar un lenguaje que al menos, que no sea igual, pero al menos que acerca las dos culturas. Y esto no lo estamos haciendo. Una cuestión que os planteo, ¿se deben emitir los vídeos o parte de los vídeos del Daesh? Mi posición es la siguiente, es la línea editorial de la revista. Yo llamo Daesh, no llamo Estado Islámico. Creo que ni es Estado y es muy poco islámico y es lo que ellos pretenden, que se les considere un Estado para equipararse y legitimizarse. Lo que son terroristas y criminales, uno. Dos, yo no... más alto. Perdón. Tampoco emitimos los vídeos, y mucho menos vídeos de decapitaciones o cuando queman vivo al piloto jordano, etcétera, etcétera. Y tampoco ponemos las fotos de los terroristas, sobre todo, y además porque si no yo creo que estamos contribuyendo a una propaganda que es lo que ellos están intentando conseguir, y para eso se gastan mucho dinero y tienen medios profesionales, porque hay que reconocer que los vídeos técnicamente están bien hechos. ¿Cuál es vuestra opinión, profesor? O yo soy entonces muy talibán en este sentido a la hora de no publicar este tipo de material. Bien. Primero, soy feliz de Zubir me ha informado que fue mi estudiante hace 20 años, sí. Lo que mucho me envejece mucho. No, bien. Más experiencia. Bien, claro. De verdad, como dice, es un problema de lenguaje. Por eso, cuando Zubir dice, el Islam es sinónimo de terrorismo para muchos europeos, Islam es sinónimo de terrorismo, esto
de verdad me choca, porque yo diría, en los países musulmanes hay radicalismo, hay violencia, hay crímenes, como en otros sitios. No es el Islam como actor, el Islam es una religión, no es un actor. Los verdaderos actores son los propios musulmanes, que sean en Arabia Saudí o en otros sitios. ¿Ves como si tú en una televisión tú dices el Islam es sinónimo de terrorismo, supones que hay una religión de la espada y hay una religión de la paz, la religión de l'épée y la religión de la paix, diría en francés. No, las experiencias históricas revelan que en todas las religiones monoteístas hemos tenido radicalismo, extremismo y violencia. Quizá la propia creación del Estado de Israel no ha recurrido a la clave religiosa para justificar, legitimar la ocupación de mi pueblo, de mi tierra, Palestina. Quizá en el mundo cristiano no hemos tenido episodios dramáticos de extrema violencia, no solamente entre protestantes y católicos, sino las cruzadas. Entonces, no puedes atribuir a una religión como tal la violencia, porque, como lo había dicho el diario de ayer, en Venezuela hay cada año 25.000 homicidios, en Brasil 35.000 homicidios, en México hay mucha violencia. No se atribuye a la religión católica de los venezolanos, brasileños, etcétera, etcétera. Entonces, problema del lenguaje. El problema del lenguaje ha sido un factor que no ha permitido, por ejemplo, la realización del sueño europeo de crear en el Mediterráneo una zona de paz y de seguridad. De hecho, hemos tenido una conferencia en Malta para poner en marcha lo que se llama un espacio de seguridad y de paz. Ha fracasado totalmente por una cuestión de lenguaje. La definición del terrorismo. Para los europeos, los palestinos que cometen atentados contra israelíes o colonos judíos en territorio palestino es terrorismo. Para los árabes no pueden jamás aceptar el hecho de resistir a una ocupante como un factor terrorista. Esto es el caso de Hamas. Por falta de entendimiento común sobre un lenguaje común, ha fracasado el sueño europeo de transformar el Mediterráneo en una zona de seguridad. Mientras, hablando de Daesh, como si todo lo que está ocurriendo en el mundo árabe es solamente Daesh, el Estado Islámico. Yo, como profesor, intento explicar por qué Daesh, por qué Al-Qaeda, porque nacieron en un contexto particular, han sido nutridos por una ideología radical. Porque mi trabajo es explicar el porqué, no condenar. El porqué, explicar para elaborar unas políticas adecuadas para luchar contra estos movimientos radicales. El radicalismo de unos jóvenes europeos, como el último atentado en mi país de adopción, que es Bélgica, que han martirizado mucha gente, matado a mucha gente. Mi trabajo es entender cómo se explica que jóvenes de origen musulmana, pero son belgas de nacionalidad, franceses de nacionalidad, españoles de nacionalidad, se radicalizan en modo inmediato, se autorradicalizan por internet o impresión, que no son poco integrados, son educados, no son pobres, pero buscan en la adopción de una causa mortífera una cierta celebridad post-mortem, considerándose como mártires, destruyendo el mundo para salvarlo. Por eso esta gente está matando, suicidándose. Esto entonces, mi trabajo como profesor e investigador es explicar los mecanismos de radicalización que no es por causa del Islam, porque estos señores son analfabetos, religiosamente analfabetos, no frecuentaban las mezquitas,
han roto todas las relaciones con sus familias, con sus comunidades, y no son representantes del Islam verdadero. Esto es lo que es mi trabajo. El problema es que en los medios de comunicación vienen en mi casa, toman una entrevista de un cuarto de hora para explicar, por ejemplo, lo que está diciendo. Me voy a ver el resultado. Toman de una entrevista de un cuarto de hora, toman una frase para decir que el profesor Bishar al-Kader dice que Daesh será derrotado porque no ofrece a la juventud árabe un programa que sea seductor, que pueda sacarnos de este atolladero a la vez económico, político y cultural. Toman una frase. ¿Cómo se puede entonces? Es un problema técnico. Es la dictadura del audimat. La dictadura del audimat no es la dictadura de la información. Y por eso estoy muy decepcionado muchas veces viendo los debates televisivos y las tertulias por la el aspecto superficial de los planteamientos. Totalmente de acuerdo, pero no se escabulla, profesor. ¿Hay que publicar los vídeos del Daesh o no hay que publicar los vídeos del Daesh en los medios? No, buscan la información. Esta gente insiste en utilizar en modo perfecto las redes sociales, saben lo que interesa a la gente. Entonces yo no estoy muy en favor de dar una publicidad a esta gente, pero ellos consiguen con las redes sociales de acceder a todos los hogares en los países musulmanes y fuera de los países musulmanes. No sé lo que piensa Subir de esta forma. Soy su estudiante, pero Zuhir. Zuhir. Bien. No, vamos a ver. A nivel teórico, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, lo sabemos esto. Lo que estoy diciendo yo, también enseñando, por ejemplo, en Italia, la sociología de la comunicación, que estamos viviendo en un mundo donde no es importante la verdad. Imaginen esto, no es importante la verdad. Es importante la percepción que tenemos de la verdad. Es más importante esto. Y entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo, tenemos que intentar de decir dar el máximo de información en tiempos breves, trabajando en un medio de información potente que son la televisión, la prensa, lo que sea, opiniones, pero intentando de ofrecer al público todos los elementos para que tenga un espíritu crítico. Todo eso es utópico. La realidad es otra. Los intereses, los lobbies, en nuestro ego como periodistas. Hombre, yo voy a hacer una entrevista fantástica con el profesor Bishar al-Kader y estoy contento y para mí un éxtasis, algo fantástico. Llego, si me hacen pasar 5 o 6 minutos, yo ya soy contento, 10 ya un milagro. Y luego me vienen, mira, cuando desde la 1 de la noche a 1:30 de la noche, porque más o menos es el tiempo que tiene que enviar algo interesante, pues la audiencia dice que hemos bajado un poco, por lo cual la próxima vez, pues, no más de 3 minutos. Esto es nuestro trabajo. Cierto, nosotros en la RAI es una televisión pública y esto nos salva un poco. Nos da más libertad para hacer cosas, pero estoy hablando en general, no quiero hablar de uno que trabaja en una televisión privada. Yo vi el otro día un programa en Antena 3, yo hace tiempo que no veo la televisión española y cuando vuelvo digo, no, esto no tiene límites, o sea, cada vez peor.
para hablar de política, ¿cómo se llama? Álvarez, o sea, de Ciudadanos, con un poco de niños y hablando de tonterías y así hace su publicidad política. Es porque tiene más público, habla con 10 millones, con 5 millones. Si quieres hablar seriamente, pues estamos en 30 personas, 40 personas. El problema es también esto. Por eso yo insisto que la realidad como nosotros la vemos a nivel lógico, bien, y estamos totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Beshara Hader. Pero el mundo real donde vivimos, no todos son licenciados, no todos, o sea, la gente normal, público, pues hoy en Europa, para ellos, el Islam es sinónimo de terrorismo. Es un hecho. Y entonces, ¿qué podemos o qué debemos hacer para cambiar eso? Profesor. Yo sueño de medios de comunicación que hacen engrandecer, ¿se dice? Sí. Engrandecer el público, no bajar su nivel de información. Ponerse siempre al nivel del público, es decir, el público no puede escuchar una entrevista de más de 3 minutos. Es simplemente acarrear una forma de pesimismo, diciendo que el público no puede aguantar más de 3 minutos. Los medios de comunicación tienen que dar un salto arriba. Atalaya, me gusta mucho, gracias por la palabra. Atalaya es una palabra árabe, parece, es mirar las cosas desde arriba. Yo quiero que los medios de comunicación llevan la gente a la atalaya para ver las cosas en otro modo y no quedarse cautivos de unos tópicos muy banales que traducen, interpretan una actitud de pereza intelectual. Pero estamos siempre en lo mismo. A lo que a nosotros nos gustaría es esto. Lo que esta realidad es otra cosa. Entonces yo, desde los medios de información, insisto, hay televisiones que han elegido otro modo de informar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Arte, la televisión franco-alemana, que hacen una programación diferente, mirando un público que más o menos es el 1% del público francés, 0,5% del público alemán. Estas son las cifras también. Por eso lo que yo digo es que hay que investir entonces, hay que imaginar unas televisiones que hacen la información de otro modo y que crean opinión de otro modo. No, tenemos que saber siempre que en el mundo de la información también estamos viviendo un momento en Italia se dice frammentazione. Es que antes tú tenías un canal, 2, 3. Hoy las posibilidades de ver, de leer, son inmensas, son ilimitadas, pues entre Internet, entre Facebook, que también son para algunos fuentes de información, pues esto ha creado una fragmentación, o sea, que hoy no tienes solamente un punto de referencia, tienes muchos, pero luego hay muchas veces pues la misma información es como el virus, crea de ideas y va. Por esto hay que analizar los medios de información desde los medios de información. Que lo que hacemos muchas veces es analizar los medios de información, pero desde fuera de los medios de información, y nos terminamos a hacer esto, a criticar los medios de información. Por nosotros los árabes pues hacemos un poco de victimismo, nos tratan mal,
hay islamofobia. Y luego también las palabras tienen su importancia. Nosotros, islamofobia, ¿qué significa? Miedo del Islam, sí, con la imagen que hay en este momento, y perdónense, soy un poco, también me gusta realmente provocar un poco el profesor, tener miedo del Islam en este momento, también nosotros los musulmanes tenemos miedo del Islam, así, radical. ¿Te da miedo? Esta gente que va a matar en nombre de Dios, pues a mí me da miedo. Entonces, ¿yo soy islamófobo? No. O sea, lo que quiero decir que cuando se habla de los medios de información desde fuera, pues cuando uno escucha estas críticas, quejas, pues te das cuenta que la gente no entiende la máquina desde dentro. Y desde dentro, créeme, es totalmente diferente, es más complejo de esto. No es cuestión de blanco o negro. Los expertos, nosotros en Internet tenemos expertos que un día hablan de Ucrania, el día después hablan de Palestina, el día después, el mismo experto. O sea, sabe de todo, es experto. Y tú lo vas porque sabe hablar, porque sabe comunicar y decir las dos tonterías, slogan, las dos palabras que hay que decir en este momento. Hay que ser breve, entonces tienes que hablar rápidamente. O sea, esto es el juego de la información. Podemos nosotros, los profesores universitarios, no estoy hablando del profesor Beshara Hader, porque él sabe comunicar, pero hay muchos profesores. Yo ayer escuché una profesora, y muchos profesores, cuando les das el micrófono, realmente tú no sabes qué hacer con lo que han dicho. No sabes qué hacer, enviarlo ¿para qué? ¿Ok? Entonces, muchas veces el profesor también tiene que cambiar su modo de hablar con el público, de explicar las cosas al público. Y luego es siempre el problema del medio. Nosotros solamente somos un medio. Y si te digo, tienes que decirme una idea en un minuto, pues te la voy a decir en un minuto, no en 30 minutos. No me interesa, porque si no, no la puedo publicar. Y también un poco de autocrítica de los profesores. No, es siempre el problema de los mass media. Tenemos nuestras culpas. Ci mancherebbe altro, como dicen los italianos. Pero, hombre, hay que reconocer que también la gente no sabe comunicar. Punto. Ya, si vamos a ver los medios desde dentro, por lo menos en España, la crisis económica ha azotado a los medios de una manera terrible y ahora mismo en España hay como 14.000 periodistas en paro. Entonces, esto no justifica nada, pero como ha entrado en explicar cuál es la situación interna, el problema del tiempo es real, el espacio, ahora Internet te puede dar más capacidad para poder explayarte más, es cierto, pero en los más media, en lo que es la televisión, cada segundo vale muchísimo, muchísimo dinero. Pero el problema está en la precariedad, la mediocridad que hay ahora mismo en las redacciones de los medios de comunicación, porque periódicos, por ejemplo, como El País, El Mundo, ABC, o televisiones o emisoras de radio, con la crisis, a las personas que tenían una cierta edad y un nivel salarial y, por tanto, también una experiencia, un criterio, les han echado, sí. Estaba intentando, iba a decir a la calle, pero efectivamente, como son muy caros, y entonces eso ha hecho decrecer la calidad y el nivel de los periodistas en los medios de comunicación. Insisto, no justifica nada, pero es una forma de explicar qué es lo que ocurre. Porque cuando tú ves tertulias, el problema de las tertulias no es que alguien hable de Ucrania o de Venezuela o de Oriente Medio, está en un ámbito internacional. El problema en España es que, además, los que supuestamente saben del gobierno, de la política nacional, de Albert Rivera, etcétera, etcétera, luego también opinan sobre el resto de temas internacionales y nunca han estado en esos países, pero esa es otra cuestión. Hay que realmente conocer la realidad interna de los medios, porque yo creo que hay muchas veces que no es mala intención, sino ignorancia. Y es un poco lo que se debe exigir.
no ya solo a los profesionales, sin duda, sino a las empresas de comunicación que puedan permitir y, sobre todo, promuevan la formación y la calidad de sus periodistas. Yo quisiera quizá hacer una especie de declaración de fe, más de un análisis. Al pesimismo de la razón, es decir, los medios funcionan así, es la realidad, no se puede cambiar nada. Yo quisiera ofrecer el optimismo de la voluntad. Vivo en Europa desde 50 años. He enseñado a más de 15.000 estudiantes. Hoy día muchos embajadores, mucha gente que trabaja en la comisión en toda Bélgica y en toda Europa. Ha sido una carrera magnífica. Todo mi trabajo consiste en intentar hacer del Mediterráneo un espacio de mestizaje, de fecundación recíproca, de conocimiento, de reconocimiento recíproco. Estoy buscando de suturar las grietas y no abrir nuevas brechas en el diálogo cultural. Y lamentablemente, lo que estoy viendo hoy día es que este sueño de hacer del Mediterráneo un lugar de encuentro, un mar que une, constato que el Mediterráneo está siendo un cementerio de los sueños fracasados y un foso que separa y no une. Los sondeos en Europa son alarmantes. En Europa, 62% de los sondeados dicen tener miedo del Islam. Hay una islamofobia entonces rampante, proliferante y de verdad muy, muy preocupante para alguien como yo, hombre fronterizo por mi origen palestino, por mi nacionalidad belga, por mi trabajo en Europa. De verdad, es una tristeza enorme de constatar estas brechas culturales donde miles de personas en Alemania, Alternative for Germany, Alternative for Deutschland, se manifiestan en las calles con eslóganes contra la islamización de Europa. Pero ¿cuántos musulmanes hay en Europa? Este es el último artículo que he publicado en español sobre los musulmanes en Europa. Hay entre 20 y 22 millones de musulmanes de orígenes diferentes en Europa, de 500 millones de habitantes. ¿Por qué entonces este eslogan contra la islamización de Europa? Entonces, son tiempos revueltos. En estos tiempos revueltos, la responsabilidad de los medios de comunicación tiene que ser de verdad tajante, activa. Estoy contento de ver que tú tienes una página web, Atalayar. Hay otras fundaciones como Tres Culturas que están haciendo una labor magnífica. Pero ¿cómo multiplicar estas iniciativas? ¿Cómo darles los medios suficientes para desarrollar una actividad en toda España? El llevar a conocer las buenas noticias del mundo árabe, del mundo del Islam. No solamente que los medios de comunicación sean un catálogo de malas noticias. Por ejemplo, una buena noticia. He acogido a un sirio en mi casa, de 22 años, de Alepo. He descubierto, después de un día, que era un músico. He asistido la semana pasada en Bruselas a un concierto por Música 3, que corresponde al programa Música Clásica en España. Radio 3. Había 300 personas en la sala, eran músicos de Siria. Es una buena noticia. No son terroristas infiltrados entre estos exiliados que están pidiendo cobijo y refugio en los medios de comunicación. Tienen entonces también de señalar las buenas noticias en el mundo árabe. Marruecos no es Arabia Saudí. Claramente hay progresos, lentos en mi ojo, a pasos de tortuga, pero hay progresos. Hay que señalarlos como el caso de esta chica palestina
maestra refugiada, maestra en un campo de refugiados, que ha tenido el premio internacional de la mejor educadora en el mundo. En el mundo. Es otra buena noticia. ¿Por qué los medios de comunicación no también ponen de relieve estas victorias sobre el insulto de la pobreza y de la mala educación y del extremismo religioso? Yo, profesor, comentaba antes de entrar con el director de la Fundación Tres Culturas, con José Manuel Cervera, que mi experiencia como periodista, con algunos años, pero sobre todo con Atalayares, que al principio, por aquello de que la violencia y el terrorismo a los periodistas nos colma o nos llena, yo creo que nos hace perder un poquito el norte y solo pensamos. Entonces cometíamos el error, porque desde hace ya 2 años ya no lo cometo, de dar prioridad a la información sobre violencia, terrorismo, atentados. ¿Y qué podemos hacer? A mí me lo enseñó un empresario marroquí. Dice, mira, es que además de violencia, que la hay, además de que los primeros que sufrimos el terrorismo somos los musulmanes, como bien decía, yo tengo miedo a ese terrorismo radical y a eso, lo que hay es millones de personas que van a trabajar, que van al colegio, que intentan seguir su vida normal, y me ponía como ejemplo la España que sufría el terrorismo de ETA. Es como si desde fuera de España todos pensaran que es que no se podía venir a España porque estabais a tiros en las calles y, sin embargo, más allá de lo que eran los atentados puntuales, hubo años muy complicados, pensaran fuera que en España todo era terrorismo y violencia. Esa experiencia yo creo que debemos trasladarla a los países árabes, a los países musulmanes que sufren ese tipo de violencia, que son las primeras víctimas, más allá de los atentados en París, en Bruselas, pero si nos vamos a Túnez o si nos vamos a otros países árabes, son realmente los que lo sufren, por no hablar de Libia, de Siria, de Irak, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros debemos informar de cómo las empresas españolas están haciendo negocios en muchos países árabes, en todos los sectores, de cómo los turistas españoles, a pesar de los pesares, viajan y están conociendo otros países y otras culturas. Creo que ese es un poco el deber de los medios de comunicación por supuesto, no puedes ocultar que haya hechos violentos y terroristas, pero hay que darle mucha importancia y mucho espacio a otras situaciones que realmente están construyendo la vida diaria de millones de personas en cualquiera de los países, porque otro de los errores en Occidente fue crear un término horroroso, como fue el de primavera árabe, que hacía pensar que todos los países árabes eran iguales. Como bien has explicado antes, es como pensar que los italianos y los españoles o los alemanes y los franceses somos iguales. El término primavera árabe lo que te hacía pensar, y algunos así lo asumieron, es que, bueno, eso de la democracia y la primavera árabe iba a resultar en todos los países. Y ya para terminar, la responsabilidad de los medios, sin duda, y hay que informar y comentar desde la cultura, desde los hechos sociales, desde los temas económicos y comerciales y empresariales, pero ¿y la responsabilidad política que a lo mejor está utilizando esta situación en Europa para justificar un malestar en la población porque ha perdido mucha capacidad adquisitiva, porque no se sale de la crisis y la gente no tiene miedo al Islam, lo que tiene miedo es a perder su trabajo, o lo que está es enfadado porque su salario, en lugar de ser 100, ahora es 40. Vamos a ver si también pensamos por ahí. 2 segundos que tengo. Vamos a ver. Seguramente hoy estoy demostrando a mí mismo que hago muy mal mi trabajo porque no llego a comunicar lo que quiero decir. Que a nivel teórico, totalmente de acuerdo. A nivel práctico, la realidad es lo que es. Vas de un médico, te dice, tienes el cáncer, te dice, no, tenemos que pensar, no, tienes el cáncer, pues el cáncer. Hay que analizarlo, hay que ver cómo solucionar el problema.
no significa que uno es de acuerdo con el modo como los medios de información dan esta información. Uno intenta, en el pequeño que puede, de hacer su trabajo. Trabajando en la televisión italiana, por ejemplo, el hecho que uno de cultura musulmana y árabe, que llegue a decir algunas cosas, por ejemplo, tipo, no todos los musulmanes son esto, decirlo de un modo rápido, puede ser eficaz. Intentar describir las editoriales del Osservatore Romano, que es el periódico del Vaticano, es otro modo para informar. Por ejemplo, con mis ex estudiantes hemos hecho un sitio internet que se llama arapress.it o .eu, donde intentamos de dar una información 360 grados del mundo árabe, todas las cosas, la cocina, estas son cosas que hago yo, que son pequeñas, otras que hago pequeñas. Pero la nuestra realidad es como realmente Don Quijote de la Mancha contra los molinos de viento. O sea, la realidad es más fuerte, más importante de todo lo que yo puedo decir así, aquí o quejarme aquí. La realidad es otra. Uno. Dos, trabajando en los medios de información, pues uno se da cuenta también que realmente quien dice que lo que está pasando en Medio Oriente en este momento con seguridad está diciendo mentiras, porque Dios sabe lo que está pasando. Hay unos juegos e intereses de grandes potencias. Hay, por ejemplo, que Francia el año pasado ha vendido más del 45% de armas en Libia. Esto es una información, podemos dar esta información porque puede explicar algunas cosas. Hay unas luchas de geopolítica entre la Rusia y Estados Unidos. Nosotros, ¿cómo tenemos que explicar esto? Yemen, Siria, hay una lucha entre la Arabia Saudita e Irán. Nosotros como periodistas, ¿cómo tenemos que explicar esto? Es una realidad muy compleja. Luego hay juegos de lobbies en varios sitios. Estos mismos lobbies tienen la propiedad de algunas televisiones, cadenas televisivas. O sea, todo esto, ¿cómo podemos explicarlo? Insisto, yo soy totalmente de acuerdo que el modo de informar es erróneo, pero estamos delante de resultados. Los resultados dicen que la situación es grave y que la brecha entre los dos partes del Mediterráneo está creciendo. Esta es la realidad. Hacer estos convenios, estos encuentros para intentar pensar en esto, a mí me ha gustado y por eso os doy las gracias. Pero nada más, la realidad es así. Vamos a salir de aquí y hay islamofobia en Europa. Y vamos a salir de aquí y basta que pase un atentado en un sitio y las cosas vuelven al punto cero. Es así. Un minuto, profesor, para cerrar, que ya estamos fuera de tiempo. Primero, para cerrar, una de las buenas noticias que Zubir me ha contado, por ejemplo, que es el primer musulmán que ha hecho un editorial en el Osservatore Romano. Me ha encantado esta noticia. Lo que significa que dar la posibilidad a unos yihadistas minoritarios, no representativos, que cometen atentados suicidándose, es necesario. Pero también dar noticias de estos millones de árabes que se integran lentamente en el paisaje europeo, que no hacen olas, que no suscitan intranquilidades en sus barrios. También ellos merecen una atención mediática y esta atención no es suficiente. El tercer punto y último, Europa tiene también una responsabilidad como Unión Europea. Sabéis que ha lanzado muchas políticas en los últimos 25 años
Xavier, en su conferencia inaugural, ha hecho un repaso de todas estas políticas, el proceso de Barcelona de 95, la política de vecindad de 2004, la Unión por el Mediterráneo en 2008, pero al nivel del diálogo cultural hay un problema. Hay un problema. Veo que el diálogo cultural está resquebrajado. Cuando Romy era presidente de la comisión, ha puesto en marcha un grupo de sabios para el diálogo cultural. He sido miembro de este grupo. Conmigo era un gran italiano que conoce Zubir, que es Umberto Eco. Estaba a mi lado. ¿Y qué me decía? Decía a Romano Prodi, caro Romano, se tu vuoi lanciare un dialogo culturale nel Mediterraneo devi cominciare con le scuole primarie. Hemos presentado unas 50 propuestas para relanzar el diálogo cultural. La Unión Europea ha elegido una sola propuesta. La Fundación Anna Lindh, con sede en Alejandría. Como si una fundación por sí sola puede cambiar la relación cultural en el Mediterráneo. No, al contrario, la Unión Europea tiene que apoyar una fundación como Tres Culturas, multiplicar las iniciativas a nivel universitario, introducir cursos sobre el mundo árabe contemporáneo en las universidades. Me voy a unas universidades españolas con 30.000, 40.000 estudiantes. No hay ni un solo curso sobre el mundo árabe contemporáneo. Esto explica por qué he creado el Centro de Estudios de Investigaciones sobre el Mundo Árabe, que ha tenido más de 500.000 estudiantes durante mi carrera. Si pudiéramos multiplicar estas iniciativas, es así que podemos cambiar la dimensión cultural en profundidad. Sería un sueño. Sin duda, profesor, porque todo comienza con la educación. Luego los medios de comunicación nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Muchísimas gracias por estar aquí. No hay tiempo para más. Gracias a ustedes. Y ya la siguiente mesa.